Así que tengo acá una ayuda a memoria que si puedo, cosa que no logro nunca, voy a ser sintética, voy a tratar de ir al punto, porque tengo bastante rabia acumulada. Igual no hay manera de que una pueda preparar este editorial con, no sé cómo hace la gente que hace radio todos los días. Creo que de alguna manera es como más fácil, porque tenés lo del día. Acá es como que te van acumulando las cosas, ¿no? Kravitz hablando de que no podés darle un plato de sopa a la gente que vive en la calle, porque se acomoda en la pobreza, imagínate, ¿no? Bueno, tenés una mujer más muerta en la calle. Tenés la ley de baja de punibilidad para las niñas. Bueno, se van acumulando las cosas y como si esto no fuera poco, lo de hoy. Así que lo de hoy ya lo nombraré, lo de hoy. Pero supongo que más de una persona que está del otro lado habrá visto, habrá leído o habrá sentido también la conmoción que significa 30 años de la AMIA, un atentado que no hay un solo culpable, solo hay culpables de encubrimiento. Y además todo tipo de tejes y manejes entre espías internacionales, conspiraciones para acusar a Irán, y eso tampoco tiene ningún asidero. Pero lo central es esto, ¿no? Es un hecho que sucedió hace 30 años y más allá y más acá de que seas parte de la comunidad judía, que tengas familiares judíos o judías. Yo recuerdo muy bien ese momento, porque una bomba estallando. Yo estaba en Boedo, me acuerdo, en la calle, en San Juan y Boedo, exactamente. Y fue como una explosión que se sintió y que como que me agaché. Imagínense la distancia. Como algo tremendo había pasado. Se escuchó hasta ahí. Imagínense en 11, ¿no? Pero bueno, entonces el hilo conductor de esto eran las excusas. Y yo creo que sumando un poco, hilando todos estos hechos que nombré, la ilusión de la seguridad como la mejor excusa para la crueldad, a eso es lo que estamos asistiendo desde hace 8 meses, ¿no? Este discurso securitario, no en vano Patricia Bullrich tiene el protagonismo que tiene, no en vano Victoria Villarruel y sus Fuerzas Armadas, la compra de aviones, ¿no? Como el tema de pensar a los milicos como custodiando, ¿no? De pronto todo se ha tornado un poco uniformado. La seguridad como segregación, como habilitación al asesinato, a la tortura. La cárcel es una tortura, es una forma de tortura. La seguridad como excusa, como decíamos, para dejar morir de frío a la gente en la calle sin que se le mueva un pelo a nadie. La seguridad también como escudo protector de la violencia institucional, los abusos policiales, la complejidad de esto que les decía, ¿no? De estos acuerdos de las derechas internacionales para no solo encubrir, sino provocar hechos espantosos que después les permiten cambiar la política, la geopolítica. El atentado a la AMIA no estuvo aislado, ¿no? Antes había estado el atentado a la Embajada de Israel, y en el medio, y después de estos dos atentados, no en vano, explota la base militar, un depósito de armas del ejército en Río Tercero, que también dejó un montón de muertos civiles y también militares. Y que es ese atentado en Río Tercero, que se lo narró como un accidente, en realidad fue provocado, tampoco tiene culpables, pero sí se sabe y se ha narrado, muchos periodistas lo han contado, fue para encubrir no solamente las posibles conexiones de los explosivos que había en Río Tercero con los que habían explotado en la AMIA, sino también el tráfico de armas a Ecuador, que estaba en un conflicto armado con Perú en el año 95. ¿No? O sea que nosotros, este país que se supone que es un país que defiende la paz, resulta que estábamos mandando armas a Ecuador para que entre en guerra con Perú. Este presidente que tenemos y que estuvo ahí con cara de compungido en el acto de la AMIA y no en el acto de memoria abierta, que es donde se reúnen los familiares de quienes perdieron, los familiares de las personas asesinadas en el atentado a la AMIA, sino en el acto institucional,
que dice que es Carlos Menem, el presidente, el mejor presidente de la Argentina, la mejor época. Bueno, todos estos hechos sucedieron en los años 90 con la presidencia de Carlos Menem, perdón, me choco con el coso. Y ninguno de estos hechos tiene un solo responsable, ni tampoco tienen una narración de cómo sucedieron o por qué sucedieron, porque quienes piensen todavía, y creo que la mayoría incluso, que fue una Traffic blanca la que se estrelló contra la AMIA y detonó la bomba, bueno, no hay tal Traffic blanca. No fue así la explosión. La explosión fue desde adentro. Y sin embargo, los frentes de los edificios de todas las instituciones judías, escuelas, sinagogas, asociaciones judías, todas con el cemento adelante, con esta ilusión de la seguridad, ¿no? Montando una maqueta de lo que significaría la seguridad. La ilusión de la seguridad, el negocio de la seguridad, la mentira de la seguridad, porque es una imposibilidad de plano. La vida es riesgo, pero esa ilusión se mezcla desde lo más íntimo hasta lo más público. O sea, la ilusión de seguridad se mete en las salas de parto, por ejemplo, para cuidar la vida, para que nadie le pase nada, porque no sé qué, porque parece que el parto es una cosa muy frágil, ¿no? A la que hay que cuidar, y con esa misma excusa generan violencia contra los cuerpos de gestantes, contra quienes están pariendo, generan cesáreas, generan incluso muertes, porque el monitoreo constante lo único que genera es más sensación de peligro, o no te da sensación de peligro cuando vos ves alambres de púa en casas, vas caminando por un barrio donde todos los frentes están envueltos en alambres de púa y decís, acá debe ser todo peligroso. Y así como meten la violencia en nombre de la seguridad en las salas de parto, también la violencia, la seguridad es esa ilusión que alienta a muchas personas a pensar que está bien bombardear Gaza, ¿no? Un genocidio que se está cometiendo a la vista de todos nosotros, a la vista de todo el mundo. La seguridad es un arma de guerra. En nombre de la seguridad también se presenta esta ley el lunes para poder encarcelar como si fueran personas mayores a niños o niñas desde los 13 años. A sabiendas de que no hay ninguna estadística que diga que encarcelando a niños, haciéndoles padecer la tortura que es la cárcel, no solamente por las condiciones, sino por lo que significa en sí misma una institución de control total, donde para abrir la puerta tenés que pedir permiso, donde para ir a estudiar dependés de la voluntad del servicio penitenciario. El servicio penitenciario es Dios adentro de la cárcel. Y las micropenalizaciones son permanentes. O sea, una micropenalización que es, necesito ir a estudiar, no, hoy no vas a ir. ¿Por qué? Porque no se me canta, porque ayer me miraste mal, ¿no? Y como esas hay miles y muchas muy crueles. O sea que el dispositivo cárcel, el dispositivo de poder total, otra ilusión, sobre presos y presas, hace que la cárcel en sí sea una tortura. Chicos y chicas de 13 años tienen que poder jugar, tienen que poder aprender, tienen que poder equivocarse, tienen que tener sus necesidades básicas cumplidas, y todo eso no pasa. Si hubiera que ponerle un color a esta falacia de la seguridad, le pondría sin dudarlo el color blanco, porque es el color de la gente que no te da miedo cuando está oscuro y caminás de noche sola o solo o sole, ¿o no? ¿No nos pasa también a cualquiera que ve unos chicos marrones de gorrita, buzos grandes, ¿no? Cuando estás muy, no sé, qué sé yo, caminando por Barracas, por ejemplo, y decís, bueno, me cruzo de vereda. Es el color, el blanco es ese color de la gente a la que se le puede tener compasión en este país y en el mundo entero, en el entero mundo racista. Nos acordamos perfectamente cuando empezó la guerra de Ucrania y los medios de comunicación decían, son como los refugiados que vienen de África, pero con los ojos azules y rubios, ¿no? Y eso hacía que la compasión fuera muy otra. Es blanco el color de la seguridad, como las luces de neón que te vas caminando y ¡pum!, te iluminan, ¿no? Blanco, como las que quieren que poner en las quintas, en los barrios cerrados, en el campo mismo ponen esos LEDs para que cuando caminás se prendan
te encandilen la noche y dejes de ver las estrellas. Son esas luces blancas las que se supone que van a ahuyentar a los negros, a los marrones, a los pobres. La seguridad como promesa necesita enemigos para poder cumplirse, ¿no? Para poder desarrollar su negocio de alarmas, de luces, de armas. Y para ser enemigo o enemiga, lo primero que se hace, y esto está más que comprobado, es quitarle la categoría humana a ese enemigo, estigmatizarlo, quitarle también su historia, su recorrido, su territorio. Por eso, cuando se cuentan los padecimientos de algunas víctimas, no de todas, ¿no? Hoy se habló de las mujeres mutiladas y violadas frente a las cámaras por Hamás. Y cada vez que sale un rehén, que la verdad que nos alegramos, cada vez que se recupera alguno de los rehenes de ese atentado también horrible y muy cruel, nos alegramos, nos condolemos, nos emocionamos, porque hay un montón de historias ahí, pero de quienes mueren todos los días bombardeados, quemados, aplastados por los escombros, no tenemos los nombres, no tenemos una sola historia. Tenemos los llantos de los niños, tenemos los gritos de los padres, tenemos a las madres llorando o también asesinadas. O sea, hemos visto miles de imágenes. De algunas víctimas, como les digo, no se cuenta nada. Se murió, 7 personas murieron desde que empezó la ola de frío y la última fue este lunes. ¿Sabemos algo de estas personas? No, se dice un nombre de tantos años, la esquina donde murieron. Ni siquiera los podemos contar bien porque son distintos los números. No hay números oficiales, hay un registro único de las violencias que hace la Asamblea Popular en situación de calle, que la pueden buscar como Asamblea Popular PSC en Instagram, y ahí también se pueden registrar estas muertes menores. Sin embargo, digo, para subrayarlo, de estas 7 personas hay una de la que conocimos algo más, de la que supimos algo más. Es Heidi, la que murió este lunes frente al Hospital Muñiz, en esa plaza. Heidi era una persona trans, había dormido varias veces en el parador de la calle Uspallata, donde, por ejemplo, las víctimas de la masacre de Barracas también habían pasado por ahí. En ese parador no la dejaron volver a entrar. Tenía un turno para pedir un subsidio habitacional. No llegó a ese turno porque se murió antes de frío. Y de Heidi sabemos algunos de estos detalles porque hay una organización feminista detrás, AMAR, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Sexuales. Georgina Orellano dio a conocer estas historias. Le gustaba que la llamaran Heidi, pero se llamaba Carolina Machado Abad. Y bueno, este feminismo es en el que nos inscribimos, ¿no? Pensar que a esta organización feminista, la organización de las putas, también se la persigue en nombre de la seguridad, ¿no? Se las persigue en nombre de hacer un cerco de seguridad contra la trata, cuando son las mismas trabajadoras sexuales las que denuncian la trata. Y Sandra Cabrera, en Rosario, por ejemplo, la asesinó la policía porque denunció un hecho de trata en el que estaba involucrada la policía. Quitar humanidad, estigmatizar zurdas, zurdos, chorros, chorras, extranjeros, chilenos, no son mapuches, los mapuches no son argentinos, son chilenos, feminazis, terroristas, subversivos. No hace falta demasiada imaginación para hacer una historia de la demonización y la crueldad, porque esa es nuestra historia. O sea, lo tenemos bien claro, lo vivimos todos los días. Es primero deshumanizar, hacer creer que la persona a la que se abatió, ¿no? En un conflicto, como en el caso Chocobar, abatió a un delincuente, no era parte del grupo de los argentinos de bien, y bueno, ahí avanzar con la violencia, avanzar incluso con el genocidio, como sucedió en los 70. La verdad que es duro el día de hoy porque se nos fueron sumando capas, ¿no? Estamos de festejo por los 100 años y sin embargo hay una bronca grande, ¿no? Porque en el día de los 30 años de la AMIA, de este atentado horrendo, donde hay un montón de personas heridas, sobrevivientes, digamos, además de los 85 muertos, familias enteras que quedaron con secuelas. En esta misma semana, por ejemplo,
se visitó, bueno, hubo un grupo de legisladores que fueron a visitar a Astiz, a Donda, a Rolón, digamos, un montón de genocidas que parece que están cumpliendo 70 años, a preocuparse por ellos. Y no es el problema que los vayan a visitar a la cárcel, todo el mundo tiene derecho a una visita. El problema es que dijeron, no fuimos a visitar represores, fuimos a visitar a excombatientes contra la subversión marxista, que ganaron una guerra y que están siendo criminalizados, ¿no? Piden la anulación de los juicios directamente. Bueno, era el hecho que me faltaba sumar a esta semana en que la bronca se va acumulando. ¿Por qué? Porque estos discursos permean un montón y porque por alguna razón, por alguna fragilidad, digamos, no es el castigo a los genocidas lo que va a hacer que sigamos cimentando el nunca más, que sigamos poniéndole frenos a las intenciones genocidas, segregacionistas, xenofóbicas, sino es el consenso social. Y por algún lado, ese consenso está haciendo agua y la idea de que podemos vivir sin ver lo que le pasa al otro, o sea, levantar muros, poner alambres y etcétera, esa es la idea que está fomentando esta época, donde, por ejemplo, un día como hoy, doloroso, con una semana de acumulación de hechos dolorosos, el presidente de la AMIA, Amos Linetsky, perdón si no lo pronuncio bien, se tomó el tiempo para acusar a feministas y a los grupos LGBT, lo dijo exactamente así, de no, de tener una letra chica que ni el ni una menos, ni el yo no me callo más, abarca a las chicas judías, ¿no? Para decir que no estábamos denunciando, o sea, para atacar a las feministas y a los grupos LGBT que levantamos las banderas de Palestina. Yo lo pienso, y hoy lo pensé todo el día, ¿es una excusa para encubrir otra cosa? ¿Es una excusa para encubrir los asesinatos de esta época? ¿O es que hay algo central en eso? Porque sí damos una disputa, porque sí vamos a defender el Estado, vamos a defender el alto el fuego sobre Gaza. Pero también tengamos en cuenta que la seguridad, además de blanca, también puede ser rosa, ¿no? Y eso es lo que Israel ha venido trayendo una y otra vez. Puede ser rosa, puede ser color arcoíris, ¿no? Hay una idea de que hay un modo de ser feminista y que ese modo de ser feminista es estar señalando con el dedo y pedir cárcel y cárcel y cárcel para acosos, para abusos, para las violencias, que hay una manera correcta y limpia y segura de ser puto, torta o traba, que es estar casada, no no me sale la palabra ahora. No tener mucho sexo, ¿cómo se dice? Promiscuo. No, gracias, muchas gracias. Bueno, no hay una manera correcta, y si esa es la manera correcta, no en nuestro nombre. Lo dijimos 1000 veces y lo vamos a decir de nuevo, no en nuestro nombre. Esta época fascista no podría ser la que es sin el telón de fondo del genocidio en Gaza. Sin esa guerra, como todas las guerras que se libran en nombre de la paz y se defienden en nombre de la paz, mientras se matan niños y mujeres a diario, todos los días. Lo que sucede en Gaza no es una advertencia para los pueblos colonizados que siguen luchando por su libertad. Es una advertencia para el mundo. No nos duele la muerte de los otros. Y nosotros, putos, tortas, trabas, feministas, queremos ser lesotres. Y no vamos a cejar en ese intento. Y no vamos a hacer ni un feminismo que pida más cárcel, ni vamos a hacer los putos y las tortas que se meten en su casa con familias hermosas, aunque también las tenemos. No en nuestro nombre. Si quieren seguir repitiendo cuáles son esos latiguillos, ese latiguillo, ¿dónde están las feministas? ¿Dónde están las feministas? Bueno, acá estamos. Estamos denunciando el fascismo, denunciando el genocidio y luchando, como siempre, porque sin lucha no hay orgullo.